Bienvenidos a Cuerpo Médico, son las 3 en punto de la tarde y ya estamos aquí en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú para llevarles toda la información que ustedes necesitan. Gracias por sus mensajes, por sus saludos y por ser una parte tan importante en el programa. Hoy vamos a continuar conmemorando lo que ayer anunciamos, el Día Mundial de la Salud Mental. Qué importante es primero aceptar que tenemos algún trastorno mental y que es necesario pedir ayuda. Y podemos sufrir de un trastorno psiquiátrico o psicológico en cualquier etapa de nuestra vida. A veces pensamos que un niño, por ejemplo, no puede tener depresión o ansiedad y minimizamos su problema. A veces pensamos que nuestros adultos mayores ya vivieron y ya disfrutaron la vida y que van a tener problemas de salud mental. A veces somos un poco crueles con los hombres que tienen que trabajar, llevar el alimento a la casa, que tienen una carga muy fuerte porque son los hombres del hogar y también pueden pasar problemas de salud mental. Lo mismo pasa con los adolescentes, pero también sucede con nosotras las mujeres, que a veces tenemos que trabajar, criar a los niños, encargarnos de la casa y no sabemos a veces cuál es el camino correcto. Pero sobre todo hay una etapa muy importante y es cuando estamos embarazadas. A veces también hay cosas que no entendemos, las hormonas se nos mueven y justamente hoy vamos a seguir hablando de salud mental, pero desde el punto de vista del embarazo. Y para eso, Aura nos tiene importante información. Aura, ¿dónde te encuentras? Fátima, así como has mencionado, el pasado 10 de octubre, lunes en realidad, el primer día de la semana, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Sin embargo, así como has mencionado, es importante hablar de una población que es altamente vulnerable hoy en día y son las mujeres que están pasando por un proceso de embarazo y por eso nos encontramos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que en coincidencia, el pasado 10 de octubre, cumplía justamente 196 años. Y están rumbo al bicentenario. Ellos se formaron o la institución se forjó en 1826 y justamente detrás de mí tenemos un ícono de la maternidad. Es una estatua de autor anónimo en material mármol italiano que justamente representa la maternidad. Es una mujer dando de lactar con un bebé en embarazos, con un niño pequeñito justamente a la altura de su rodilla y un bebé en camino. Y creo que eso demuestra mucho sobre la labor y lo complicado que puede ser asumir este papel y este rol importantísimo que es ser madre. Y es por eso que vamos a abordar este gran tema de la salud mental, de las diferentes condiciones mentales que puede presentar una persona cuando pasa o atraviesa el proceso del embarazo. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que el Instituto Nacional Materno Perinatal, que está de aniversario, pues nuevamente y por quinto año consecutivo ha sido considerado una de las instituciones mejor equipadas en tecnología para atender a los recién nacidos. Y esto lo dice un ranking que tiene el nombre de Hospi Rank y que es brindado por la Global Health Intelligence. Definitivamente esto es un triunfo para la institución, pero también es un triunfo a nivel nacional y debemos sentirnos orgullosos y seguir apostando por la salud en nuestro país. Y este programa Cuerpo Médico lo hace día a día, Fátima. Así es, y has dicho, es una de las etapas más complicadas, pero también una de las etapas más hermosas que existen. Cada uno de nuestros niños nos traen algo. Yo siempre digo que Nicolás, mi hijo el mayor, me trajo la sabiduría y Joaquín la alegría de vivir. Así que hoy vamos también a entender un poco qué pasa en estos momentos cuando tenemos a nuestros niños en el vientre. Muy bien, pero hoy Aura nos va a traer mucha información desde este lugar y vamos a hablar de la salud mental, pero también tenemos un tema que ha sido planteado por ustedes. ¿Qué cosa es la artritis y la artrosis? ¿Son diagnósticos parecidos, similares, son opuestos? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Cuáles son los síntomas que tengo? ¿Hay una edad para tenerlos? ¿Lo sufren más las mujeres que los hombres? Hay muchas respuestas que hoy vamos a responder aquí con una importante especialista y los teléfonos ya están listos para recibir todas sus llamadas. Ahí están en pantallas y por supuesto nuestra querida Sara Usabá también nos va a hablar desde el punto de vista de la alimentación, Sarita, ¿no? Porque ya hemos aprendido contigo que todo está vinculado a las cosas que tienes en mesa.
Gracias, Fátima. Y bueno, desde la nutrición nosotros vamos a tratar de responder otro tipo de interrogantes, pero relacionadas justamente a la artritis y a la artrosis. Hoy vamos a ver cómo debería ser un día de alimentación en pacientes que tienen esta condición, sobre todo la artritis. Alrededor de esta patología hay mucha información, pero también hay muchos mitos respecto de lo que se debe comer. Así que hoy vamos a despejar eso en el programa. No se pierdan el segmento de nutrición. Muy bien, así que hoy también tenemos otro día de aprendizaje y lo más importante es trabajar en equipo. Ustedes desde casa que nos cuentan los diagnósticos, nuestros profesionales médicos, tanto del Ministerio de Salud y de la actividad privada, y nosotros, los medios de comunicación, en este caso a través de Cuerpo Médico. Es hora de empezar, empezamos el programa, respondemos todas sus preguntas hoy a través de las redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Esto es Cuerpo Médico. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre artritis y artrosis. Y justamente quiero darle la bienvenida a nuestra especialista que se encuentra ya aquí con nosotros. Está la doctora Irene Martínez Sigües. Ella es jefa del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y bueno, bienvenida, doctora Martínez, pero quiero aprovechar para saludar a doña Irma Sigües, que es su mamá y que siempre está viendo el programa. Así que besos para doña Irma. Bienvenida, doctora Martínez, para hablar sobre ese tema que nos han preguntado mucho. ¿Qué es la artritis y qué es la artrosis? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fátima, y también un saludo a todo tu público televidente. Y de mencionarles que la artritis viene de dos términos, ¿no? Itis, que significa inflamación, y art, de articulación. Es decir, la artritis es una inflamación de la articulación y básicamente ocurre un daño a nivel de la membrana sinovial. A diferencia de la artrosis, que es una enfermedad degenerativa que se caracteriza porque afecta al cartílago y provoca esto también dolor. ¿Hay una edad para una o para otra? Es decir, más posibilidades que le da un joven una, o a las personas que ya tienen más edad le pueda dar otra? Muy buena pregunta, porque la artritis puede afectar a niños o también a adultos, no tiene edad, ¿no? Dependiendo de la causa, porque cuando decimos artritis nos referimos a más de 100 patologías, desde las causas infecciosas, pueden también ser causas autoinmunes, que también está la artritis reumatoide juvenil, por ejemplo, y las artritis por microcristales, que puede ser la gota. Pero cuando nos referimos a artrosis, ahí sí viene un tema de grupo etario. Nos referimos a personas generalmente mayores de 40 años, ¿no? A medida que pasan los años hay una mayor predisposición para poder tener esta enfermedad. Se dice que 40 años, por ejemplo, tenemos más de un 10%, y cuando vamos a los 50 ya estamos casi en un 50% de poder tener esta enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica? Empiezan unos síntomas, ¿cuáles son ellos y qué es lo que se debe hacer luego para tener el diagnóstico exacto? Bien, ambas patologías provocan dolor, entonces es importante que el paciente mencione qué síntomas puede tener. Por ejemplo, la artritis puede tener la articulación que está caliente, roja, y provoca dificultad para realizar labores cotidianas. A diferencia de la artrosis, que generalmente es un dolor mecánico, es decir, yo voy a hacer mi día a día, voy a hacer mis cosas en el hogar y comienzo con el dolor. Me echo en la camita, reposo, descanso por la artrosis. Es diferente a la artritis generalmente duele en todo momento, en reposo y en labor mecánica. Es un patrón mixto y más es su origen inflamatorio. Muy bien, vamos entonces a seguir respondiendo las preguntas, pero ya tenemos una primera consulta con Teresa desde San Miguel. Teresa, muy buenas tardes. La doctora Martínez la escucha. Buenas tardes. Un gusto escucharles. Mi consulta es la siguiente. Tengo 57 años y sufro de artritis psoriásica. Quisiera saber cuál es la diferencia básica de esta patología respecto de las otras artritis. Muy bien. Bien, señora Teresa, la pregunta es muy buena porque la artritis psoriásica pertenece al grupo de las patologías autoinmunes sistémicas. Es decir, que básicamente es inflamación en la articulación, y la psoriasis se caracteriza básicamente porque afecta a la columna vertebral y las articulaciones pequeñas, ¿no? Entonces es importante que cuando ella visita al dermatólogo, porque muchas veces muchos pacientes presentan con lesiones cutáneas y después viene la forma de la afectación de la articulación y se convierte en una artropatía psoriásica.
Esto es importante que la visite a un reumatólogo porque ella tiene que comenzar a tomar medicamentos inmunosupresores para poder controlar la enfermedad. Muy bien, qué importante además saber a qué especialista ir primero, ¿no, doctora? Tenemos otra llamada, Yolanda desde Puente Piedra. Yolanda, buenas tardes, la doctora la escucha. Bueno, doctora, y justamente usted nos había traído esta maqueta para que nos explique cómo es que se localiza, cómo podemos, por ejemplo, ver aquí un tema de artritis y de artrosis. Gracias. Generalmente cuando nosotros pensamos en artritis, afecta más a las pequeñas articulaciones, llámese manos y pies, a diferencia de la artrosis que afecta más las grandes articulaciones, llámese columna vertebral, cadera, hombros. Y cuando pensamos en la manito, muchos se van a dar cuenta en las manitos que tienen como unos nódulos en estas partes distales, y cuando tienen estos nódulos se llaman nódulos de Heberding, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide o artritis de general, generalmente ataca las proximales, digamos la muñeca, los huesos del carpo o las interfalángicas proximales, ¿no? En cambio, la artrosis va a atacar siempre los puntos distales, los que ven aquí. Van a encontrar como una especie de nuditos, si se pueden ver ahí en las manitos. Generalmente la que más afectada es la quinta articulación y la tercera. Y en tercer lugar, la segunda articulación. Aparecen los famosos nódulos de Heberding, pero también pueden aparecer en esta zona proximal los nódulos de Bouchard. ¿Y yo puedo cerrar y abrir o el dolor es tan intenso que no me permite hacer ese movimiento? Qué buena pregunta. La artritis generalmente causa rigidez matutina. Entonces, cuando uno se levanta en las mañanas, hay una dificultad para hacer puño. Entonces, el paciente siente la mano rígida y tiene dificultad porque es un patrón inflamatorio. A diferencia de la artrosis, generalmente en zona de reposo está bastante tranquila, pero se pone a trabajar en la cocina, por ejemplo, comienza a cortar la carne y ahí comienzan los dolores, ¿no? Los dolores puede ser en la mano, puede ser en la parte del codo, ¿dónde se empiezan a manifestar? Sí, en caso de la artritis generalmente afecta las pequeñas articulaciones, llámese manitos, pies, muñecas, y la artrosis puede afectar también la mano, sí, pero mayormente son las rodillas y la columna vertebral. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del diagnóstico que podría ser el que tenemos. Vamos con más llamadas y ya tenemos a Milagros desde Pucallpa. Milagros, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es, doctora, yo tengo 40 años de edad y aproximadamente hace 2 o 3 meses yo tenía la costumbre de dormir la mano apretándome la cara y ahora tengo adormecimientos continuos, no puedo dormir y me adormece constantemente, ya no puedo ni siquiera lavar los servicios. Entonces, yo quería saber si eso es una artrosis, una artritis, porque el adormecimiento solamente es en el lado izquierdo de mi mano. ¿Qué es donde usted dormía? Sí, yo apoyaba la cara con la mano, tenía esa costumbre. Y ahora se me adormece constantemente, adormecida, nomás es mi mano izquierda. Muy bien, vamos a hacer la consulta a la doctora Martínez, Milagros. Bueno, muy buena pregunta, señora Milagros. Lo que usted nos está hablando es de una neuropatía por compresión. Se queda dormida en una zona de la manito y está comprimiendo un nervio mediano. En la muñeca pasa un nervio que pasa por una especie de túnel, que normalmente debe pasar así, el nerviecito, pero en el caso suyo, al estar comprimido, ha hecho esta función y ha causado una neuropatía de compresión. Por eso tiene adormecimiento, hormigueos, calambres en las manitos. Es importante que se haga un estudio, nosotros hacemos un estudio de ecografía, los reumatólogos, pero también se puede hacer una electromiografía con los neurólogos para confirmar el diagnóstico y una vez confirmado el diagnóstico tiene un tratamiento, no se preocupe. Entonces, ¿debería ir al reumatólogo? Al reumatólogo, primero para el examen físico porque hay maniobras semiológicas que hacemos los médicos para confirmar el diagnóstico. Claro, y uno diría, no pasa nada, seguro se te adormece, pero sí, hay un problema que se da, ¿no? Sí, qué importante. Porque eso tiene niveles, puede ser leve, moderado, severo. Y si yo no lo trato a tiempo, ¿puede empeorar? Puede terminar en cirugía. Entonces, por eso es importante. Qué bueno que nos ha llamado, Milagros, y que aquí la doctora le está dando la solución. Así que inmediatamente, por favor, saque cita con un reumatólogo. Vamos con más llamadas y ya tenemos a María, que se comunica desde Jauja. María, muy buenas tardes, bienvenida. Aló, señorita. Díganos, María. Mi consulta es sobre mi mami. Mi mami tiene la artrosis. Mi consulta viene porque ella toma la pastilla, pero cuando deja de tomar, se le hace, ¿no? En los nudos de la mano, del pie, que es en el tobillo, se le hace unas bolas, o sea, como decir, se le hincha. ¿A dónde podría llevarle o a qué especialidad para poderle apoyar? ¿Qué edad tiene su mamá y desde cuándo tiene el diagnóstico?
ya son casi 3 a 4 años que ella ya es joven, mi mamá tiene 50 años, ¿no? Muy bien, vamos a consultar a la doctora. Sí, es importante que la mamita ya cuando la mujer deja de menstruar, pasa la etapa posmenopáusica. Acuérdense que la artrosis afecta más a partir de la 4ª década de la vida. Entonces, si es que ya tiene estos síntomas, lo importante es rápidamente acudir al especialista, confirmar el diagnóstico para el tratamiento oportuno. Claro, y también entender que la menopausia hay toda una serie de cambios hormonales que también están vinculados entonces a la artrosis. Así es. Muy bien, así que atención, hay que ir al reumatólogo para que nos puedan hacer los descartes. Vamos a continuar con la doctora Martínez aquí hablando sobre artritis y artrosis, pero ahora vamos con Aura, que nos tiene importante información. Aura. Fátima, justamente estábamos escuchando de manera muy atenta toda la información que se estaba desarrollando en el set. Mira, estamos aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal y estamos abordando el tema en general de las mujeres. Justamente la última llamada iba en torno a la menopausia, pero hablemos ahora de una población vulnerable y bastante importante a nivel mundial, que son las madres gestantes y toda esta curva de cambios que pueden atravesar a lo largo de este proceso del embarazo. Y aquí me acompaña la doctora Marta Rondón, que es médico psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos y justamente le hacía una pregunta. Las madres o futuras madres que tienen alguna condición psiquiátrica, ¿pueden medicarse? Existe mucho temor en torno a esto. Para arrancar, ¿qué podría decirnos? Buenas tardes, gracias por la invitación. En efecto, conforme ha ido mejorando la atención psiquiátrica, la posibilidad de que las mujeres que tienen trastornos mentales severos se embaracen es cada vez mayor. Y hay un montón de prejuicio, horror a la medicación, les quitan todo y las dejan en peligro de recaer durante el embarazo y sobre todo de tener recaídas muy grandes durante el puerperio. La medicación psiquiátrica, si bien es cierto no se pueden hacer estudios en mujeres gestantes, tenemos registros. Y los registros nos indican que en general no están implicadas en la producción de malformaciones importantes y producen estados de toxicidad neonatal muy transitorios. Y por el otro lado, contribuyen a que la madre tenga un embarazo tranquilo, que asegura también una mejor calidad de vida para el feto y para el recién nacido. Por lo tanto, cuando una mujer con un trastorno mental se embaraza, hay que trabajar en equipo, el obstetra y el psiquiatra, para no tomar decisiones apresuradas y no desproteger a la mujer. Bien, muchísimas gracias, doctora. Creo que esa es una información bastante importante porque muchas veces desconocemos. Ahora, abordando el tema de la población, de la gran cantidad de mujeres que se atienden aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal, muchas de ellas pueden presentar alguna condición mental. Muchas veces también, de pronto es un mito, ¿no? Se le asocia el embarazo con estos cambios hormonales y de pronto la sociedad ya es bastante opresiva con las mujeres que están en este proceso de embarazo. Pero ¿qué podría mencionarnos en torno a la población que se atiende y acude a este instituto? En general, el embarazo es un gran estresor. Pero el estrés que se produce en el embarazo no viene solamente de las hormonas. El estrógeno es una hormona protectora de la vida mental. Y durante el embarazo, estrógeno y progesterona aumentan gradualmente durante los 9 meses. Se produce el nacimiento y más o menos en una semana, 10 días, las hormonas vuelven a su nivel basal. Entonces, la marea de hormonas es después del embarazo. Pero durante el embarazo hay demandas sociales y demandas psicológicas que pesan mucho sobre la mujer y por eso es que del punto de vista de la salud mental, el embarazo sí es un periodo delicado. Y es importante tener un acompañamiento entonces dentro del equipo multidisciplinario que deben atender justamente a las futuras madres. Así es bien importante poder detectar los casos de violencia, poder detectar los casos de rechazo, ambivalencia frente al embarazo, la desadaptación a las demandas propias del embarazo, las dificultades en el establecimiento del vínculo y las depresiones. Entonces, según la normativa nacional, nosotros siempre a la madre en el control prenatal le preguntamos sobre su estado emocional y sobre sus experiencias de violencia. Y en torno a la data que nos podría brindar, habíamos conversado nosotras previamente. Existen muchos diagnósticos mentales de las mujeres que llegan a atenderse aquí. ¿Cuáles serían las de mayor prevalencia? O en todo caso, ¿qué
qué diagnóstico es el más recurrente? Bueno, en el mundo y en la maternidad también, la depresión es la enfermedad que causa la mayor carga de morbilidad en las mujeres. Cuando yo veo a una mujer y no sé nada acerca de ella, la primera enfermedad en la que tengo que pensar es en la depresión. Y en efecto, muchas de nuestras mujeres vienen con una historia de depresión o están deprimidas durante el embarazo o van a presentar una depresión más adelante. Pero también hay un hecho interesante. Nosotros hemos hecho un estudio de investigación, la cohorte PROMIS, con casi 5,000 sujetos, con ayuda de la Universidad de Harvard. Y en este estudio nos llamó muchísimo la atención que los niveles de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad de las mujeres que venían acá supuestamente sanas eran altísimos. Y esto tiene que ver con las condiciones de violencia y de desigualdad de nuestra sociedad. Y esta condición, ya para ir cerrando esta primera parte de nuestra entrevista, porque definitivamente estamos planteando un poco el contexto en el que nos estamos desarrollando ahora mismo, ¿cómo podría afectar esto que usted menciona los primeros meses de vida de un recién nacido? Una mujer que cursa el embarazo deprimida o que trae trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, corre riesgo de presentar depresión en el puerperio, que es cuando el bebé tiene menos de 1 año de edad. Y entonces sabemos que hay alteraciones en la interacción, en el vínculo, se forma un vínculo inseguro. Y también hay alteraciones en el desarrollo psicológico y social del bebé, que es aparente al primer año de vida, ya se nota en las pruebas. Además de eso, en los países pobres como el Perú, la depresión de la madre es un riesgo para la vida del recién nacido, porque hay un retraso en la lactancia materna, hay incumplimiento de los esquemas de vacunación, hay un mayor número de enfermedades diarreicas y respiratorias en los recién nacidos cuya madre está deprimida. Y hay un problema también de desnutrición. Entonces se compromete la salud y la vida del recién nacido y también su desarrollo psicosocial. Bien, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una primera parte para ir abordando este tema tan sensible y tan importante como es la salud mental, específicamente en las mujeres gestantes y también en mujeres que ya están atravesando este periodo de posparto. Vamos a seguir desarrollando muchísima más información. Nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando la doctora Marta Rondón, que es médico psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Igualmente, si necesitan o desean hacer una pregunta, porque esto es un tema que creo que lo amerita, pues los teléfonos y las redes sociales están disponibles. Pero Fátima, vamos a regresar contigo porque seguramente esos teléfonos están reventando de llamadas por estos 2 temas tan importantes que estamos tratando el día de hoy en Cuerpo Médico. Muchas gracias, Sauri. Justamente hablando de la salud mental en las gestantes, aquí conversamos con la doctora Martínez sobre cómo puede afectar la artritis en una gestante. ¿Qué sucede? ¿Se puede presentar alguno de estos cuadros? Claro, hay que nosotros manifestarle a la población de que si vemos en una mujer gestante la presencia de artritis es un signo de alarma, porque puede ser el debut de una enfermedad autoinmune, llámese una artritis reumatoide o puede ser también un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad complicada y hay que detectarla de manera temprana para poder preservar la salud de la madre y del niño. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se da? ¿Depende del caso? ¿Tienen que hacer terapia? ¿Hay que actuar inmediatamente en el caso tanto de la artritis como de la artrosis? Sí, hoy en día dependiendo de la etiología, si hablamos de la artritis, si la etiología es una artritis infecciosa, hay que darle tratamiento antibiótico, por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando que es el debut de una enfermedad autoinmune, hay que tratar una artritis reumatoide que de repente recién está comenzando. También puede ser una artritis por cristales, gota, por ejemplo, y el tratamiento es distinto dependiendo del caso. Entonces, sí. Bueno, es importante entonces los diagnósticos. Vamos con otra llamada, doctora. Está Blanca desde Trujillo. Y adelante, Blanca, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Doctora, soy Blanca de Trujillo. Muchas gracias por su respuesta. Mire, tengo 63 años. Mucho me dolía la rodilla izquierda. Me hicieron una placa y me han dicho que tengo artrosis. Más que en la derecha. El doctor, como yo soy asegurada, he pasado por medicina física y el doctor me echa en la camilla, me hace el diagnóstico y me dice que de aquí a 5 años, si sigo así, me van a tener que poner prótesis.
¿Por qué? Porque estoy perdiendo masa muscular que está encima de la rodilla. Entonces, yo le dije, doctor, por favor, algo que evite eso, ¿no? Porque yo no quiero. Y él me sugiere de que me haga láser. Ahora la pregunta es, ¿eso me podría mejorar o hacer que no me pongan prótesis de aquí a 5 años? Muy bien, Blanca querida, vamos a decirle a qué nos dice la doctora Martínez. La artrosis es una enfermedad que tiene estadios anatómicos, ¿no? Y si es que la señora Blanquita nos comenta que ya está en etapa de prótesis, tiene escalas de niveles hasta nivel 4, y el nivel 4 es cuando ya se perdió el espacio articular y ya no hay dónde trabajarlo. Por eso que la articulación, si tenemos en la rodilla empezamos de jóvenes con un espacio promedio, en el caso de la señora Blanquita debe estar en este nivel. O sea, se perdió todo el espacio articular y por eso ya no hay movimiento en la articulación. Entonces, ¿qué significa una prótesis? La prótesis significa que van a cortar parte del huesito para poner un metal y hacer la función articular, ¿no? Es más o menos cuando tenemos un diente y colocamos la corona, es similar, tal cual. Ahora, ¿el láser que le han recomendado podría evitar la prótesis o por ser algo degenerativo, de todas maneras tendría que hacer en 5 años, como nos dice la prótesis? Bueno, si es que ya está en nivel 4, no. Eso ya es irreversible, ¿no? Si es que ya está con el diagnóstico establecido y ya le han indicado que está en nivel de prótesis, probablemente el láser no haga muchas cosas, mucha variación. Muy bien, hay que tener buena actitud, confiar en nuestros médicos y ver poco a poco qué va pasando y a ver también hacer caso a los medicamentos que nos van dando nuestros doctores. Vamos con otra llamada. José está en Caraballo. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Evita? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su atención y agradecer a la doctora por su consulta. Mire, yo tengo 52 años. Hace poco me han explicado que tengo artritis y yo estoy por una operación a la cadera, pero yo entré a cirugía para que me operen la cadera por que tengo un desgaste severo, pero me encontraron en la pierna un líquido amarillento, cremoso, y me dijeron que posiblemente era de una ampolla. Entonces me hicieron una biopsia de una mala ampolla que me han puesto, ¿no? Entonces me hicieron una biopsia y me suspendieron la operación y tengo la rodilla inflamada, los dedos, la punta de los dedos están un poco doblados y me duelen los tobillos cuando camino como si estuvieran fuera de su sitio, ¿no? Entonces yo quisiera decirle a la doctora, por favor, si la artritis me han dicho que es muy raro que le den a los hombres, ¿no? Pero yo quisiera saber si es esto, ¿cómo se llama esto? ¿Qué le puede decir? Mejorar ese dolor que yo tengo o lo voy a tener de por vida, esa artrosis, porque la doctora, ya estoy en tratamiento, me ha dado ácido fólico para tomar, ibuprofeno, y metotrexato, prednisona y orfidalina citrato. Eso es lo que me da la doctora. Muy bien, José. Vamos a hacerle la consulta aquí a la doctora Martínez. Un caso complejo, han tenido que salir de cirugía porque le encontraron este líquido. ¿Y qué es lo que podría estar pasando con José? Bueno, el señor José, hay que decirle que la mayoría de enfermedades autoinmunes reumatológicas afectan más a las mujeres que a los hombres. Pero cuando lo tienen los hombres, lo tienen de una forma muy severa, como el caso de él. O sea, si es que les da a los varones, va a ser más severo que en las mujeres. El hecho que él nos comente que ha tenido el derrame sinovial, porque es un derrame sinovial de líquido, es porque ha tenido artritis. Entonces, lo que nos está comentando, con respecto al tratamiento, está tomando medicamentos inmunosupresores. Ya está recibiendo medicamentos inmunosupresores y corticoides para frenar el patrón inflamatorio. Entonces, si es que el diagnóstico ya está establecido, hay que decirle que continúe con su médico especialista, porque el tratamiento es crónico, o sea, es de por vida. No es de por vida. No es que se va a sanar, curar y ya. No, porque si ya está tomando medicamentos inmunosupresores es como un diabético o un hipertenso, tiene que tomar sus medicamentos, que esta enfermedad se controla, ojo, no es que tomen los medicamentos a la misma dosis siempre, porque probablemente después se controla y va a entrar en etapa de remisión, que le llamamos los médicos etapas inactivas. Entonces solamente su médico especialista le va a decir cómo tiene que disminuir las dosis de los medicamentos para evitar efectos de rebote. Claro, muy bien. Vamos con más llamadas. Y está Marlene desde Arequipa. Marlene, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, doctorita. Gracias por darnos consejos. La verdad que yo tengo artritis reumatoide ya hace 7 años.
lo cual que ahora está mucho más fuerte, a pesar que estoy tomando la pastilla metotrexate y el ácido fólico, y mensual me estoy haciéndome poner el Acepot. Pero, ¿qué pasa, doctorita? Que ahora desde la planta del pie hacia la rodilla es un dolor, señorita, así como se estaría encogiéndose mis pies, mi carne, o sea, yo lo siento así, doctorita, así como se estaría encogiéndose. Y la planta de la mano también es un dolor fuerte, pero tenso. Y yo no sé, doctorita, si yo puedo cambiar, o usted, tal vez me puede usted cambiar algún medicamento que pueda tomar y que me cambie esos dolores, por favor, doctorita. Marlene, vamos a ver. Le agradecería bastante y gracias por la consulta y muchas bendiciones. Bueno, muchas personas nos llaman para decirnos, mi doctor me ha mandado esto, pero no me funciona, ¿usted qué me dice? Entonces no se puede recetar, pero ¿qué le podríamos decir? ¿Cuál sería el camino para Marlene? Voy a aprovechar la pregunta de la señora Marlene para dar una recomendación a todos los pacientes que están escuchando en este momento, ¿no? Lo importante es que no se automediquen, ¿no? Ella, si bien es cierto, nos ha comentado de que tiene un esquema terapéutico, pero nos ha dicho que cuando tiene etapas agudas, ella recurre a colocarse una ampolla. Y esa ampolla que nos ha mencionado ella es un corticoide de depósito que hace mucho daño. O sea, puede calmarle el dolor momentáneamente, pero después, a largo plazo, va a provocar una serie de efectos adversos, dentro de ellos osteoporosis inducida por corticoides. Puede provocar catarata, glaucoma, más de 20 efectos adversos a la fase cushingoide. Entonces, por favor, muchas veces el paciente acude a la farmacia y se automedica y dice, deme algo para el dolor. Y le pueden dar cualquier cosa y están ustedes paliando el dolor, ojo, pero no detienen la enfermedad. Porque el medicamento más importante no lo toman, que es el medicamento que tiene que detener el proceso de la enfermedad. Entonces, el mejor consejo sería acudan a su médico, no se automediquen, su organismo es sagrado y hay que solamente tomar estrictamente lo necesario para evitar efectos adversos. Bueno, qué importante, y esta llamada es para todos nosotros que solemos ir a la farmacia a pedir un medicamento que nos calme el dolor, pero acá la doctora Martínez dice no, hay que combatir la enfermedad y para eso estamos nosotros los médicos. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar aquí en Cuerpo Médico con Sara Busabay, también conmemorando esta semana el Día de la Salud Mental. Regresamos aquí. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y ahora abordando nuestro tema central sobre artritis y artrosis, pero desde la nutrición. De hecho, yo les decía al inicio del programa que existen muchos temores, pero también muchos mitos. Y de hecho, justamente por la gran cantidad de mitos que hay en torno a la alimentación y la artritis, es que ya diferentes estudios especializados han tratado de dibujar un poquito cómo debería ser la alimentación de un paciente que tiene artritis. Y hoy quiero presentárselos aquí gracias a esta mesa colorida que tengo y que muy gratamente mi producción me ha ayudado a conseguir. Lo primero que quiero decirles es que en relación a los alimentos que nos van a aportar energía, y me refiero a los almidones, lo que se recomienda es tener 3 raciones a lo largo del día y que estos deben ser integrales, es decir, no almidones procesados como por ejemplo lo que hay en una pasta o lo que hay, digamos, en un camote hecho un puré súper procesado, ¿no? Sino más bien tenerlos enteros, con alimentos integrales. Y es así, por ejemplo, que los vamos a repartir en las 3 comidas principales, en el desayuno, el almuerzo y finalmente en la cena. Y acá tenemos, por ejemplo, un carbohidrato que es la avena entera en hojuelas, que ustedes la pueden preparar en casa como siempre la hacen y va a representar el primer, digamos, carbohidrato integral. Luego me voy a ir a mi plato de almuerzo, que podría ser un arroz integral, pero podría ser también una quinoa graneada, un trigo entero graneado, podría ser un camote horneado,
una papa, choclo, que son diferentes carbohidratos que son enteros, ¿no? Completos en su estructura. A eso nos referimos cuando hablamos de integrales. Y finalmente un pan para la noche que va a representarse en un sándwich y que está siendo elaborado con harinas integrales y que incluso tiene semillas. Entonces ahí tenemos nuestros 3 alimentos integrales o carbohidratos enteros en los diferentes tiempos de comida. Luego nos hablan de las proteínas y en cuanto a las proteínas vamos a darle preferencia a las que son de carne blanca, pero resaltando la presencia del pescado graso. ¿Por qué? Porque el pescado graso tiene omega 3 y ayuda justamente a contrarrestar los procesos inflamatorios. Es así que acá tengo en el almuerzo, que es mi comida principal, el pescado, pero que yo también podría repetirlo en la cena haciendo un pan con pescado o tener, por ejemplo, un pan con pollo. Incluso en mi desayuno podría tener pescado, pero en este caso lo hemos representado con el huevo, que también es una buena alternativa de proteína en este tipo de pacientes. Otra de las cosas que se hace mención es respecto de los vegetales y a los que más tenemos que incluir en la dieta de un paciente con artritis son aquellos de color verde, sobre todo verde oscuro. Por eso es que aquí en este plato de fondo encuentran una ensalada donde predomina el color verde oscuro, por ejemplo del brócoli y de la espinaca. Pero tenemos la arúgula, tenemos también a las vainitas y una gran variedad de verduras de color verde. Y notarán también que gran parte del plato está ocupado además por los vegetales, porque es así que debe predominar los vegetales en el conjunto de lo que consumimos en el día. ¿Qué hay respecto de las frutas? Recomendamos entre 3 a 5 unidades de fruta, pero vamos a darle preferencia a aquellas ricas en vitamina C, como la mandarina, y si uno no quiere algo tan ácido podremos migrar a un kiwi o incluso una papaya, que sin tener un sabor ácido es fuente de vitamina C, como lo es también la guayaba e incluso el mango. Además, hay que darle preferencia también a los berries o alimentos que son bayas finalmente, ¿no? Como la fresa, el arándano, la frambuesa, el aguaymanto o las moras también, que son alimentos que por su tipo de antioxidante favorecen justamente a los pacientes con artritis. Se habla mucho de los lácteos, de hecho muchas veces dicen que los lácteos no deberían ser consumidos, pero realmente no hay un estudio, un metaanálisis importante, sólido, que afirme que el hecho de consumir leche o lácteos tenga una relación directa con causar artritis o que acentúe el problema. Sin embargo, en estas guías sí se ha observado que tomar lácteos en una cantidad más reducida es conveniente. Por eso es que se indica que no más de 125 mililitros de lácteo en un día. Es decir, pueden incluirse, pero en una cantidad muy controlada. Finalmente, una de las cosas que se promueve el consumo en los pacientes con artritis es aceite de oliva por el tipo de omega que tiene, que es el omega 9. Y más bien los frutos secos como las nueces, las almendras, los pistachos, las pecanas, que sí son nutritivos y saludables, deben también reducirse en cantidad. En la medida que yo tengo muchas nueces, estas también van a promover un efecto proinflamatorio, porque tiene que haber un buen balance entre el pescado, que tiene omega 3, y los frutos secos, que tienen omega 6. En la medida que yo consumo 3 veces por semana pescado, 2 veces podría incluir frutos secos en una pequeña cantidad. Y nuevamente, para aquellas personas que no pueden consumir pescado porque tal vez tienen alergia, un suplemento evaluado además por el médico podría estar bien indicado. Fátima, doctora, de hecho hemos estado escuchando a las oyentes que han estado hablando del ácido fólico, un tipo de vitamina B muy importante, pero aquí hay que resaltar que ese tipo de suplementos deben estar indicados por el médico tratante en este caso. Ahora pueden haber escuchado decir que están tomando ácido fólico y de pronto todo el mundo dice, ácido fólico ya no me da artritis o me cura la artritis. Y eso es bien importante y me encantaría, doctora, que también lo precise. Sí, bueno, nosotros damos ácido fólico porque estamos tomando básicamente el paciente en tratamiento con inmunosupresores, como el metrotexate. Entonces el ácido fólico ayuda a proteger el hígado.
para evitar efectos adversos en el paciente, ¿no? Entonces, Y que es parte. solamente en estos casos hay que darlo y en la dosis que el médico dice, Así eso es es. bien importante. Así es. Bueno, la doctora está feliz con tu mesa, Sara. Sí. Perfecto. Completísimo. Ay, qué bueno, muchas gracias. Completísima, me muy bien, alegra como mucho. siempre, Sara, trayéndonos lo mejor de la información aquí a Cuerpo Médico. Y, doctora, vamos a responder unas llamadas que tenemos en línea y vamos a seguir hablando sobre la artritis y la artrosis. Vilma, buenas tardes, bienvenida. Ya en Piura nos están viendo en la señal de TV Perú. Acá la doctora Martínez la escucha. Buenas tardes. Mi consulta es que siempre puede levantarme, si puedo dormir, me duelen las piernas, los hombros, los codos, incluso amanecen hinchados. Y pareciera que el tobillo se me incrustara más bien a la pierna. Ahorita ando con un dolor de el pie, abajo del pie y el empeine, como que se me incrustaran los mismos huesos, ¿no? Y se me hinchan. Yo he ido al doctor, pero me dicen que es estrés, porque no me encuentran nada. Vilma, ¿qué edad tiene usted? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué edad tiene? 46 años. Muy bien. Pero eso lo tengo. Le cuento, es una pequeña que cada vez que incluso cuando voy a ocuparme, sufro de estreñimiento. Y cada vez que voy a ocuparme me duelen una barbaridad las piernas, al extremo que parece que me dieran en las canillas, por decir en las canillas, parece que me dieran de palos y me duelen. Y cuando viajo o estoy mucho tiempo sentada, de repente se me hinchan los pies. Claro. A ver, vamos a hacer la consulta, Vilma, acá la doctora Martínez. Bueno, es muy importante en la artrosis, creo que la gran mayoría de personas acuden por el tema de la rodilla, es una articulación muy importante y justo los miembros inferiores. Cuando ustedes noten que cuando suben escaleras tienen dificultades o un dolor, o también al bajar las escaleras, piensen que sobre todo al bajar las escaleras que puede ser el debut de una gonartrosis, que significa artrosis en las rodillas. Ahora, el tema de la inflamación que ella menciona, es importante ver siempre al paciente como algo particular, único, porque puede tener otras comorbilidades. Habría que ver si tiene problemas de insuficiencia venosa periférica, las varices que estén provocando esta situación, y no confundir esos síntomas con la artrosis, ¿no? Muy bien, vamos ahora con Bludit, que nos llama desde Puente de Piedra. Bludit, buenas tardes, la doctora aquí la escucha. Sí, doctora, buenas tardes. Bludit, ¿puede bajar el volumen del televisor? Ya, doctorita. Ahí está, porque así las escuchamos mejor. Ahora sí, Bludit. Acá está la doctora Irene Martínez para atender su consulta. A ver, ¿ahí me escucha, doctorita? La escuchamos perfecta. Ya. Doctorita, yo tengo un problema de la cadera, me duele la cadera y en las rodillas. Cuando yo fui al médico me dijo que tengo artrosis, pero eso me vino de lo que tuve una caída. Yo me caí de rodillas, de ahí nomás me quedé ya con eso. Muy bien, Bludit. ¿Qué edad tiene usted? 72 años. ¿Está con tratamiento ya? Yo me pongo, el doctor cuando voy me da la receta de diclofenaco en ampolla. Muy bien, Bludit. Me pongo 3 ampollas, me dura 6 meses, 8 meses, así. Y ya casi ya no voy al doctor porque eso nomás me pongo y ya. Muy bien, Bludit, querida. A ver, una caída nos puede originar el diagnóstico. ¿Y qué está pasando con el diclofenaco y con Bludit? Bien, la señora Bludit, comentarle que sí, voy a tomar su pregunta para informarle a todos los pacientes que las caídas es un factor de riesgo. El tema del sobrepeso también es un factor de riesgo. Es decir, nuestro cuerpo está determinado, tener una talla, un determinado peso. Si tenemos sobrepeso, estamos en obesidad, es mayor carga a la articulación, sea de las rodillas o sea de las caderas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es bajar de peso. Si ustedes bajan de peso, están cuidando mucho su salud para que en el futuro, en adultos mayores, no padezcan de esta enfermedad. Otro punto importante es el tema de tener padres que tienen artrosis. Si tengo a mi papá, mi abuelito que tiene artrosis, probablemente yo también tenga factores de riesgo y voy a tener artrosis. O sea, lo mínimo que tengo que hacer, si ya tengo el factor predisponente, tengo que cuidar mi sobrepeso, ¿no? No tratar de tomar alimentos que nos ha hablado muy bien la nutricionista, que son los que nutren a nuestros huesitos, y no tomar alimentos que provoquen más aumento de peso, ¿no? Que podrían ser factor de riesgo importante en el paciente. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre artritis y artrosis, pero vamos con Aura, que nos habla sobre salud mental en esta semana que conmemoramos el Día Mundial de esta enfermedad que muchos sufren y que es momento de hablarla, como siempre decimos aquí en el programa. Aura.
Fátima, tal cual como mencionas, es importantísimo seguir abordando el tema de la salud mental y bueno, toda esta semana probablemente vayamos a desarrollar diferentes aristas en torno al tema. Sin embargo, seguimos con la doctora Marta Rondón, médico psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal, justamente para seguir ahondando en este tema tan importante. Y vamos a abordar ahora la violencia. La violencia en las mujeres gestantes repercute, sí o sí, de manera muy directa de pronto, en la salud mental de estas mujeres? Sí, la salud mental se ve afectada por la violencia en los últimos 12 meses y por el antecedente de violencia, sobre todo de violencia sexual en la infancia. En el estudio que te estaba comentando antes, encontramos que una niña que ha tenido violencia sexual en la infancia tiene como 7 veces más posibilidades de tener pensamientos suicidas cuando se embaraza. También hemos encontrado que tiene más riesgo de tener depresión o ansiedad. En nuestro país parece que la violencia aumenta durante el embarazo, la violencia física, para no hablar de la violencia psicológica de las mujeres que son abandonadas cuando la pareja se entera que están embarazadas. Y esa violencia no solamente le causa daño al cerebro del feto, porque aumenta el estrés de la mujer y el estrés al cerebro del feto en el útero, sino que además va a hacer que el niño nazca impulsivo, va a estar relacionado con el nacimiento de niños de bajo peso, con niños prematuros. Entonces, la repercusión de la violencia es muy, muy grande y desgraciadamente nuestro país es un país extremadamente violento contra las mujeres. Bien, doctora, y ahora justamente para ir encontrando de pronto un poco las soluciones, los proyectos en los que se embarca también el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿qué seguimientos y qué proyectos están desarrollados justamente para salvaguardar la salud mental, tanto de la madre y del niño recién nacido? Esa es una excelente pregunta. Nosotros tenemos la fortuna de tener un equipo de psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras. Todos los ginecobstetras son gente que está muy empapada de la interfase entre el quehacer de la salud sexual y reproductiva y la salud mental. De modo que todo el instituto colabora en hacer que la atención sea cálida, sea simétrica, que las mujeres se sientan cómodas, detectamos violencia, detectamos depresión. Además tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante de intervención con visita domiciliaria en mujeres vulnerables, que reciben visitas durante el embarazo y los primeros 6 meses posparto. Y la idea es enseñarles a regular sus emociones para que ellas puedan regular el afecto del bebé, con el propósito final de disminuir el maltrato infantil y de poder interrumpir la transmisión intergeneracional de la violencia. Es decir, que estos niños no sean maltratados ahora que son niños, para que cuando sean adultos no se conviertan en maltratadores. Ese es un proyecto que esperamos que en algún momento sea un programa. Y también hay mucha intervención psicológica en las UCIs neonatales, donde están los bebés que se quedan a veces por meses en las incubadoras y las madres y los padres reciben un soporte psicológico muy importante. Bien, doctora, yo creo que para ir cerrando y para ir como también haciendo mucho hincapié en lo que usted menciona, creo que en realidad como nación tenemos una gran responsabilidad aún vigente sobre el soporte y el apoyo que debemos tener en torno a la mujer, ¿no? Y los cuidados que ella debe recibir en todo caso. Y creo que eso es una responsabilidad civil también. Sin embargo, para cerrar, hablábamos de estos cuadros de violencia, estos antecedentes que tienen las mujeres gestantes y que afectan directamente, que las afectan directamente a ellas y al recién nacido. Sin embargo, en torno a esto que usted ha mencionado, ¿cuál sería la misión entonces del Instituto Nacional Materno Perinatal? Y cerramos con las recomendaciones que creo que son importantísimas para todas las mujeres y también hombres que nos están observando en este momento. El instituto está, igual que todo el sector salud en el país, comprometido en la atención de las mujeres que han sido afectadas por la violencia, pero también en la prevención y la erradicación de la violencia basada en género. Nosotros tenemos un comité que trabaja bastante sostenidamente, tenemos un equipo que
se encarga de la atención de las mujeres afectadas por violencia. Estamos participando también en la implementación de la atención a las mujeres afectadas por la violencia sexual. Pero la tarea de todos y todas en este país es erradicar la violencia y construir una sociedad en la cual nos podamos comunicar con palabras, no con golpes. Doctora, muchísimas gracias. Realmente me quedo escuchándola con mucha atención y creo que todavía tenemos una ardua y larga tarea por ir resolviendo, bueno, de manera integral definitivamente y con un gran soporte que en este caso lo brinda el área de psicología, el área de psiquiatría, el área de salud mental del Instituto Nacional Materno Perinatal. Creo que es una ardua labor, pero también hay especialistas justamente formados para dar un soporte integral y adecuado. Así que atiéndanse, futuras madres, no dejen de asistir a sus evaluaciones y no tengan miedo de realizar consultas o finalmente de ir resolviendo temas o antecedentes de violencia, que creo que eso es lo más importante. Doctora, sí, por supuesto. Sí, es bien importante que las mujeres tengan amigas, que tengan actividades placenteras y si están embarazadas que hagan ejercicio y cuiden muchísimo su nutrición. Y lo otro es evitar la violencia a toda costa. Cuando una empieza a enamorar y el novio es muy celoso, hay que salir corriendo en la dirección equivocada y postergar la primera convivencia lo más posible porque ese es un factor de riesgo para violencia cuando uno empieza a convivir demasiado joven. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Sabias palabras, definitivamente. Y con esto cerramos, Fátima. Son recomendaciones importantísimas y creo que el programa en general tiene una gran misión. Y vamos a regresar, doctora, para poder desarrollar muchísimo más este tema en torno a la salud mental y a las mujeres gestantes. Así que, Fátima, regreso contigo, pero todavía me quedo impactada con toda la información que tenemos aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Por eso es tan importante trabajar con la familia, mamá, papá, los niños en casa, porque un niño que ve agresiones o que es maltratado físicamente se va a convertir en un agresor. Y también posiblemente esa niña a la que han agredido o ha visto que la madre ha sido maltratada va a permitir que suceda en su vida. Por eso es fundamental erradicar la violencia infantil, porque finalmente todos nosotros hemos sido niños. Los que estamos sanos y podemos lograr las cosas hemos tenido una buena infancia, pero hay muchos niños actualmente que no la tienen y que se pueden convertir en personas con problemas de salud mental. Así que a trabajar toda la sociedad con la familia. Estamos aquí con la doctora Irene Martínez, hoy hablando sobre artritis y artrosis, y le pediría las conclusiones y recomendaciones finales. Bien, gracias Fátima, ha sido una tarde muy productiva. Han habido muy buenas preguntas de todos los televidentes y siendo la artrosis una enfermedad muy prevalente, de comentarles de que lo más importante es que lleven una dieta saludable, bajen de peso, eso es importante, una buena nutrición. Y la gran mayoría nos mencionaban que tomaban antiinflamatorios. Hay que decirles que hay otros medicamentos que le llamamos los reumatólogos, los ISADOAS, que ayudan muchísimo a detener el proceso de deterioro del cartílago. Visiten a su médico, no se automediquen, ese sería mi mejor consejo, porque hay esperanzas en tratamiento de esta enfermedad tan importante. Muchísimas gracias a la doctora Irene Martínez por haber estado aquí con nosotros. Ya hablaremos de otros temas que también se ven desde la reumatología. Y recuerden que ustedes pueden asistir a cualquier centro de salud. Ya todos tenemos un seguro integral y pueden tener esta referencia para, por ejemplo, ir al Hospital Loaiza y estar dentro del área de inmunorreumatología, donde la doctora Irene Martínez es jefa de este servicio. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos con lo último en Cuerpo Médico. Todavía no se mueva, doctora, hasta que salgamos de aquí. Tenemos que despedir el programa, pero antes de ello quiero enviar un saludo muy especial a una televidente que siempre nos ve, es la señora Nélida Carrillo. Le mando, doña Nélida, un beso enorme. Gracias por estar siempre atenta al programa. Ella es mamá de Iván Manrique. Estamos haciendo muchas cosas también para hablar sobre la papa, algo que ha salvado al mundo de vivir grandes crisis, claro, la hambruna. Así que le mandamos un saludo a doña Nélida Carrillo. Nos vamos, Sara. Nos vamos, Fátima, pero siempre teniendo en cuenta que enfermedades como estas que cursan con dolor a veces llevan a la desesperación del paciente de buscar pues el medicamento milagroso. No hay que hacer eso, hay que acudir al médico especialista y continuar el tratamiento aun cuando nos sentimos bien. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana estaremos hablando sobre conjuntivitis. Pueden empezar a enviar sus preguntas ya desde las redes sociales y mañana 3 en punto, en vivo y en directo, recibimos todas sus llamadas. Nos vamos. Esto ha sido Cuerpo Médico. Chao.